toda nuestra audiencia y gracias por unirse a este nuevo episodio de Beat Research Radio, un podcast y canal de YouTube que tiene como objetivo difundir la ciencia y la investigación a la comunidad. Mi nombre es Deyanira, soy estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Biomédica y seré su host en el episodio de hoy. Estamos muy honrados de tener la participación del doctor Argel Aguilar Valles, profesor e investigador del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Carleton, Canadá. El doctor Argel Aguilar Valles realizó sus estudios de pregrado en biología y maestría en bioquímica en la Universidad Autónoma de México. Posteriormente, obtuvo un doctorado en neurociencia por la Universidad de McGill y realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Investigación Scripps y en la Universidad de McGill. El laboratorio del doctor Argel Aguilar en la Universidad de Carleton investiga los mecanismos moleculares que subyacen a los trastornos psiquiátricos y del neurodesarrollo. Usan una combinación de bioquímica, biología molecular, cultivo neuronal y modelos animales para entender cómo los factores de riesgo genético contribuyen a las enfermedades mentales. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy, doctora Argel. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Bueno, me gustaría comenzar preguntándole un poco más sobre usted, en qué se enfoca su investigación y qué lo inspiró a seguir la carrera que tiene actualmente. Claro, bueno, estamos trabajando con modelos animales para tratar de entender un poco más cuáles son las alteraciones que ocurren en el cerebro que pueden estar produciendo cambios en la conducta de los animales que son conductas que creemos que son relevantes para algunas patologías humanas o para algunos desórdenes mentales humanos, trastornos mentales en humanos. Por ejemplo, tenemos algunos modelos en donde se han identificado factores genéticos que incrementan el riesgo o producen directamente algún tipo de trastorno mental o cambios en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, lo que hacemos es introducir mutaciones similares en ratones y analizamos tanto el comportamiento como cambios en la estructura del cerebro, en el patrón de expresión génica, etcétera, que nos ayuden a entender un poco más qué es lo que están haciendo estos cambios genéticos, qué es lo que están alterando en cuestiones de desarrollo o en cuestiones de función. Y también utilizamos algunos de estos modelos para determinar si algunos fármacos pueden ser utilizados para revertir o al menos tratar estos cambios y que tengan potencial como para ser usados en la clínica. De acuerdo, muchísimas gracias. Realmente, Ay, ¿perdón? Sí, continúe. no, recuerdo que había otra parte para tu pregunta de cómo llegué acá. Sí, ¿qué lo inspiró Este, y para seguir la carrera que tiene actualmente? Sí. claro, mira, yo hice el pregrado, la licenciatura, como le decimos en México. Lo hice en biología en la UNAM y en aquel entonces no estaba muy seguro de exactamente qué área me interesaba más necesariamente. Sabía que en general la biología me atraía y por eso entré a esa carrera a nivel de licenciatura, pero no tenía ninguna idea más allá, ni siquiera sabía muy bien cómo llegar, si quería o no trabajar en ciencia y ser investigador, no tenía muy claro cómo se lograba eso. En el curso de la carrera conocí a una profesora en particular que es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y ah, ella trabaja en el área de neurociencia y nos está enseñando biología molecular. Y fue, de hecho, uno de los primeros contactos que tuve con la neurociencia, aunque fue de forma informal porque el curso está enfocado en biología molecular en general. Em, a partir de entonces, mi interés en la neurociencia incrementó muchísimo. Me involucré en su grupo de investigación para hacer la tesis de licenciatura y luego la tesis de maestría. Y de ahí fue muy claro para mí que yo quería seguir trabajando en investigación en neurociencia.
y entender, tratar de incrementar poner mi granito de arena en tratar de incrementar nuestro conocimiento de cómo funciona el cerebro y cómo podemos mejorar los tratamientos para la gente que padece trastornos mentales. Muchísimas gracias, doctor Ángel. Realmente interesante todo esto, lo que lo llevó a estudiar. Y pues sí, muchas gracias. Bueno, continúo con la pregunta de si podría contarnos un poco sobre su experiencia como líder del laboratorio Aguilar Valles. Claro, mira, de nuevo, como cuando seguimos la vía de trabajo académico, pues hacemos los estudios de posgrado, maestría o doctorado, en algunos casos solo se hace doctorado, y después generalmente uno tiene que hacer estancias postdoctorales, una o dos, depende de muchos factores. Y en todo ese tiempo uno está trabajando en investigación, aprende a desarrollar proyectos, a plantearse proyectos, a desarrollarlos, aprende técnicas en el laboratorio para realizar los experimentos. Y también hay un proceso de aprendizaje en cómo reportar esos resultados, escribir artículos científicos, escribir artículos de revisión y en algunas, sobre todo para la gente que hace estancias postdoctorales, ahí también a veces desarrolla uno la habilidad de eh, escribir ¿cómo se llaman? Grants, bueno, no recuerdo bien cómo se llama eso. Escribir, entonces, el enfoque está en eso, en la investigación hasta cierto punto en la escritura. Muchas veces hay oportunidad de supervisar estudiantes, por ejemplo, de tesis de licenciatura o tesis de maestría. Incluso puede llegar a uno a ayudar a supervisar o entrenar estudiantes de doctorado. Eh, pero el incremento de responsabilidad como líder de grupo es mucho mayor y a veces uno no se da cuenta exactamente. Entonces, de repente tu atención, tienes que romper tu atención o dividir tu atención en mucha gente con proyectos distintos, proyectos únicos, y cada estudiante tiene necesidades diferentes, tiene formas diferentes de trabajar, de aprender, etcétera. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar a los estudiantes, a trabajar junto con ellos para determinar cuál es la mejor forma de enfrentar un problema o de resolver algún problema, etcétera. Entonces es algo eh, a lo que tiene cierta preparación, pero uno continúa aprendiendo conforme va haciéndolo, porque no hay realmente, no hay forma de adquirir todas estas diferentes habilidades para ser un buen supervisor. Y pues al mismo tiempo, por ejemplo, en la institución donde estoy yo hay una carga de enseñanza bastante alta, entonces tenemos que estar también trabajando en nuestros cursos y con los estudiantes que no son los estudiantes de tesis o de posgrado. Uno siempre es parte de una serie de comités dentro de la universidad, fuera de la universidad. Entonces, al final del día, uno se dedica a todas estas diferentes actividades y la parte de investigación queda un poco relegada. Por supuesto, se está realizando ahora a través de los estudiantes, pero, por ejemplo, para mí el cambio este de dejar de hacer cosas en el laboratorio y dedicarse a todas estas otras cosas diferentes es como que fue algo a lo que tuve que acostumbrarme y tratar de venderme la idea a mí mismo de que no, ahora tienes que enfocarte en esto más que en hacer los experimentos. Los estudiantes están ahí y uno los entrena también o les enseña algunas cosas en las que no sepan y esa es la forma en que va uno progresando en los proyectos. Pero ese cambio siempre es algo que tal vez, tal vez no todo el mundo, pero algunos no estamos 100% preparados para.
De acuerdo, doctor Argel. Considero que es realmente valiosa toda esta información que está compartiendo con nosotros. A veces, como estudiantes, nosotros no nos damos cuenta de todo eso, toda esa parte que está detrás, ¿no? Pero que realmente considero que es muy importante también nosotros comprender esa parte. Bueno, para nuestros espectadores que no están tan relacionados con el tema, ¿podría explicarnos cuáles son los factores que propician el desarrollo de la depresión y trastornos del espectro autista y su investigación con la ketamina como tratamiento antidepresivo? Claro, sí. Bueno, en realidad esos, las dos partes las manejamos por separado. Son dos como áreas de investigación en el laboratorio. Por un lado, investigamos factores genéticos de riesgo para los trastornos del espectro autista. Ah, Esta es una serie de trastornos que históricamente fueron identificados por separado, pero que en más recientes versiones de la definición del trastorno se ha tratado de englobar a todos juntos porque comparten ciertas características. Por ejemplo, tienen una deficiencia muy grande, muchos individuos tienen deficiencia muy grande en las habilidades verbales y habilidades sociales, y también presentan, por ejemplo, conductas repetitivas e intereses restringidos. Estas son como las características generales de personas que son diagnosticadas con autismo, pero la similitud para ahí, hay una gran diversidad en cuanto a las diferentes síntomas o características que estas personas presentan. Eh, Muchas de estas personas, por ejemplo, no tienen ningún problema en llevar una vida típica, cualquier adulto puede llevar una infancia típica. Eh, Algunos tienen ciertos problemas, sobre todo a la hora de establecer interacciones sociales, que a veces cambian y mejoran o se vuelven más fáciles o desarrollan esas habilidades conforme crecen. Y hay individuos que tienen, cuya salud es muy precaria y simplemente para cualquier rutina de la vida diaria requieren asistencia. Entonces está todo ese espectro de diferencias, todos esos desde los extremos, está todo lo que está en, en- entre ambos extremos. Y pero todo lo consideramos como parte del mismo, de lo mismo, lo cual es un poco un problema en muchas de las definiciones de trastornos psiquiátricos. Que la diversidad y la heterogeneidad de manifestaciones es muy grande y no está necesariamente reconocido. Y probablemente tenga un impacto en cómo responden a ciertos tratamientos, etcétera, pero todavía no hemos sido capaces de subdividir de una forma práctica estos parámetros diagnósticos tan generales. Entonces, autismo, los desórdenes de autismo la contribución genética es muy grande. Se considera que alrededor del 90% de esta variabilidad que hablamos puede ser atribuida a factores genéticos. Entonces, eh, se han identificado, ha habido una explosión de estudios, sobre todo a nivel genómico, y tratando de identificar factores relacionados al autismo. En los últimos 15 años se identificaron alrededor de 1.000 genes. Considera que el humano tiene alrededor de 22.000 genes en el genoma. Eh, Alrededor de 1.000 de ellos tienen mutaciones con, que se han, mm, que se han relacionado con el autismo, pero alrededor de 100 de esos genes son genes que tienen mayor contribución, y es una contribución que se ha demostrado en muchos de estos estudios. Alrededor de 100 genes. Pues muchos de estos genes obviamente son proteínas, codifican a proteínas que están enriquecidas en el sistema nervioso central, tienen función en transmisión sináptica, que es comunicación entre las neuronas del cerebro. Hay otros genes que afectan más la función de otros tipos de células que hay en el cerebro, que se conocen como glía.
Hay mutaciones que afectan, grupos de mutaciones que afectan ciertas funciones. Por ejemplo, una de estas funciones es la traducción entre el RNA mensajero y la proteína. Hay muchos factores que regulan este proceso y muchos de ellos han sido encontrados con mutaciones en autismo. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en un par de estos factores de los cuales no se conoce su función. Entonces, generamos, por ejemplo, ratones que tienen estas mutaciones e investigamos, como ya había mencionado antes, cuáles son los efectos. En cuestiones de depresión, la historia es un poco más complicada acerca del origen. La heterogeneidad es algo similar. Hay pacientes con depresión. Para empezar, hay varios tipos de trastornos depresivos. El más común es depresión unipolar o trastorno depresivo mayor. Es el más común, pero hay muchas otras formas. Los factores genéticos también contribuyen a la depresión, pero la contribución es mucho más baja, por ejemplo, comparado a autismo. Alrededor de 40 o 50% de la variabilidad se explica por factores genéticos. Factores ambientales tienen una gran preponderancia para el desarrollo de la depresión y entre los más reconocidos es estrés crónico, particularmente si son estresores que tienen que ver con interacciones sociales. O de nuevo las interacciones sociales son fundamentales o están afectadas, son fundamentales para el desarrollo de algunas de estas enfermedades y están afectadas en muchas de estas enfermedades. Entonces, en el caso de la depresión, estrés crónico en cualquier etapa de la vida, pero hay una gran población de personas jóvenes entre 18 y 29 años que son afectadas. Las mujeres también son afectadas más comúnmente o diagnosticadas al menos. Es posible que haya algunos factores biológicos que contribuyen a esta diferencia, pero todavía no está muy bien, muy claro. Eh, y depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más comúnmente diagnosticados alrededor del mundo. Se estima que la tasa de diagnóstico es alrededor del 17%, considerando toda la vida, eh, si consideran periodos más cortos, la tasa es alrededor de, por ejemplo, 5 años, la tasa de diagnóstico es alrededor del 6-7% de la población. Y hay muchos tratamientos para depresión, pero muchos de ellos en las últimas 4 o 5 décadas han sido todos como alteraciones de la misma idea, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o SSRIs en inglés, como Prozac y este tipo de drogas. Hay muchas muy parecidas y son las más comúnmente prescritas para el tratamiento de la depresión. Y parte de su popularidad, bueno, fue el hecho de que fueron de los primeros antidepresivos en ser descubiertos. El perfil de qué tan seguros y cuántos efectos secundarios tienen es muy bueno. En general, los efectos secundarios son relativamente benignos comparado a otros tipos de drogas y son efectivos en alrededor de 50-60% de los individuos que son diagnosticados. Sin embargo, el otro 40 a 50% no responde a estos tratamientos. Y estos tratamientos requieren tomarse a diario por periodos muy largos, por ejemplo, al menos 3 o 4 meses para alcanzar un pico en el efecto y en los que tiene efecto, en las personas que tiene efecto, y a veces se requiere que se tomen incluso por un par de años. De nuevo, es bastante común y en algunas personas tienen algunos efectos secundarios, pero en general son muy bien tolerados este tipo de medicamentos. Pero el resto de la población, estos tratamientos nunca reducen los síntomas de depresión. E incluso de nuevo aquí me perdonarán las traducciones, estoy muy acostumbrado a mencionarlos en inglés, pero por ejemplo
hay mucha ideación de suicidio, no sé si sea el término adecuado en español, pero muchos de estos pacientes, de hecho, tienen varios intentos de suicidio o incluso muchos mueren cuando esos intentos de suicidio pues, se completan. Entonces, eh, estos medicamentos generalmente no son muy buenos en previniendo este tipo de, pues, este tipo de ideas o este tipo de síntomas. Hace ya un par de décadas, bueno, ha habido un gran auge en la investigación, tratando de investigar nuevos antidepresivos que sean más efectivos, que no requieran tanto tiempo de ser tomados para tener un efecto. Y se identificó que ketamina, que se usaba, por ejemplo, como anestético, es un anestético que de hecho todavía se utiliza en la población pediátrica. Los niños que tienen algún tipo de cirugía generalmente usan ketamina como anestesia. Entonces, también es una droga que causa disociación entre un efecto psicológico que se llama disociación y es utilizada como droga ¿cuál es el nombre? No, estoy pensando en inglés, ya no me acuerdo. Es utilizada en fiestas, es consumida fuera de la clínica, etcétera. Entonces, si han escuchado Special K, es básicamente ketamina. Y hay gente que incluso puede desarrollar adicción a la ketamina. Entonces, también es una sustancia que, por la cual su uso clínico tiene que ser cuidadosamente regulado. El punto es que hace algunos años descubrieron en modelos animales y luego en pacientes que esta droga tenía efectos antidepresivos. Entonces, continuaron la investigación a dosis, por supuesto, menores a las que se utilizan para anestesia, por ejemplo. Entonces, el paciente nunca está anestesiado, pero tiene este efecto antidepresivo. Y el efecto era muy rápido. En cuestión de horas, los síntomas de depresivos y las ideas de suicidio desaparecían o se reducían muchísimo. Algunos pacientes reducían mucho y luego subían un poco más, pero es siempre más bajo a lo que estaban antes de que les fuera administrado ketamina. Pues por supuesto el interés en este tratamiento incrementó muchísimo, tratar de entender cómo funciona, porque a pesar de sus beneficios tiene también todos estos riesgos, puede ser adictiva, no todo el mundo desarrolla adicciones, de todas las personas que consumen alguna droga con potencial adictivo, no todo el mundo desarrolla, pero hay algunas personas con cierta predisposición genética o cierto factor de riesgo ambiental combinado con la genética que incrementa el riesgo. Entonces, por eso tiene que ser usado muy cuidadosamente. Incluso oficialmente, que también fue aprobada para uso de presión en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea. En México no sé el estatus que tenga a nivel clínico, pero la prescripción es muy clara, tiene que ser en pacientes con depresión que no hayan respondido a los tratamientos normales como Prozac y otros SRIs y al menos que hayan tratado con un par de esos antidepresivos, un tratamiento completo, eso es muy importante, con un par de esos antidepresivos. Y si no responden a eso, entonces ya se les recomienda el uso de la ketamina. Y generalmente para el uso de la ketamina es muy diferente porque tienen que ir a una sesión a una clínica o hospital, tiene que ser administrada ahí en presencia de un doctor o una enfermera y tienen que estar supervisándolos. Y luego, después de que pasan algunas horas, los efectos agudos pueden regresar a su vida cotidiana. Y entonces eso, por supuesto, limita la cantidad de gente que tiene acceso. Entonces, parte de la idea de investigar más los mecanismos de acción es tratar de ver si se pueden generar alternativas mucho más seguras, que mantengan la efectividad o incluso incrementar la efectividad de la ketamina, ya sea con tratamientos alternativos o tratamientos de soporte que ayuden a facilitar el uso de la ketamina. Entonces, eso es más o menos lo que estamos haciendo.
De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Definitivamente vamos a estar muy al tanto de sus futuras investigaciones. Me parece realmente interesante y definitivamente creo que estos trastornos a veces no se les presta la atención que necesitan, ¿no? Se normalizan de cierta manera en la sociedad, entonces es muy interesante que alguien esté investigando todo esto, ¿no? Bueno, finalmente, me gustaría preguntarle cuáles considera que son los principales retos que se le llegaron a presentar y se le han presentado como investigador y qué consejo nos podría dar a los jóvenes que nos queremos dedicar a la investigación. Claro que sí. Mira, yo he sido dentro de todo, he corrido con mucha suerte en este camino. He dado con mentores que han sido, me han dado mucho apoyo en mi carrera, desde, te digo, desde que hice la tesis de licenciatura y la maestría. eh, eh, Fue el apoyo que me brindó mi supervisor. Mi supervisora en México fue fundamental. Con ella incluso publicamos un par de artículos en aquel entonces donde yo era autor entre esos artículos científicos. Y eso en aquel entonces pues me pareció, ah, qué bueno, qué bien, ¿no? Muchas gracias. Pero en retrospectiva pues es algo que inició, como que te ayuda a iniciar la carrera con el pie derecho. Y, y lo mismo de nuevo durante mi doctorado fue mi supervisor, el apoyo es diferente, pues fue un cambio de, de universidad, me cambié de México a Canadá, un cambio de sociedad, entonces eh, eso siempre trae sus propios retos de adaptarse a un nuevo lugar, cambio de idioma. Yo sabía algo de inglés, pues, al menos a veces suficiente para obtener la admisión a la universidad, pero nunca había vivido inmerso en una sociedad que solo, bueno, que no, bueno, fui a Montreal donde es en francés e inglés. Entonces, pero sí, el cambio siempre es drástico, pero bueno, uno siempre tiene que ser consciente de que es parte del proceso y que al final de cuentas son experiencias que lo ayudan a crecer a uno. Entonces, eso es muy importante. Eh, de nuevo, el grupo de estudiantes donde entré a trabajar, en el laboratorio donde entré a trabajar, pero también en el instituto donde trabajaba, un grupo también que fue muy importante para en esos años. Es gente que algunos de ellos eventualmente serán colegas tuyos pues en aquel entonces nadie está pensando todavía en eso, al menos la mayor parte de nosotros no, pero pues es un grupo de amigos con el que tienes experiencias comunes, ya sea académicas, pero también fuera de la academia, y eso es muy importante de tener en esa etapa. Obviamente en los últimos 3 años todo eso ha cambiado mucho, esperemos que por la pandemia y los protocolos de aislamiento o de separación que habían. Entonces, obviamente, mucho de esto, camaradería y esas comunidades pues no se lograron formar o se perdieron. Entonces, pero es muy importante, de nuevo, enfatizando el aspecto social de, no solo desde el punto de vista de investigación básica, pero también prácticamente en la vida cotidiana. Formar grupos sociales es muy importante. Y obviamente cuando uno está en el país donde creció, en la comunidad donde creció, uno lo da por sentado, pues porque es parte de nuestra vida cotidiana, pero es hasta que uno se separa como adulto totalmente del grupo y tiene que insertarse en un lugar nuevo, es donde aprecia realmente lo que constituye ese grupo social para uno tener una vida balanceada. Entonces es muy importante siempre tenerlo en cuenta y también siempre tener en cuenta que cada vez que uno cambia de lugar o se cambia de país, eso va a haber un periodo donde le va a costar a uno trabajo ajustarse. Pero siempre es importante que esté ahí y también que el ambiente de trabajo sea haya un ambiente de respeto, de camaradería y, y que los mentores o supervisores realmente tengan un interés en los estudiantes y estén preocupados por su progreso académico. Eso realmente es muy importante. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, doctor. Y bueno, me gustaría primero que nada agradecer al doctor Argel Aguilar por habernos acompañado y a todos los espectadores de Beat Research Radio por unirse al episodio de hoy.
No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y cuentas de Twitter e Instagram en Bits Research. En nombre de todo nuestro equipo y nuestro director, el doctor Emilio Alarcón, les agradecemos y esperamos verlos la próxima semana.